El estado de cambios en el patrimonio neto es otro estado financiero en el cual tenemos que usar cuentas patrimoniales. Cuando hablamos de cuentas patrimoniales, nos referimos a las cuentas del elemento 5 del plan contable empresarial, iniciando desde la cuenta 50 capital hasta llegar a la cuenta 59 resultados acumulados. Sabemos que en una empresa, en un periodo, ¿no? La empresa al iniciarse por primera vez va a aportar un capital, que son libres de que el capital esté formado ya sea por efectivo, por bienes o por la combinación de ambos. Y cuando llega el 31 de diciembre de cada año o de cada periodo, la empresa va a obtener utilidad. Y en algunas oportunidades, algunas empresas van a obtener pérdida. ¿Qué sucede? Que cuando una empresa tiene utilidad, tendrá que pagar impuesto a la renta, y si tiene más de 20 trabajadores en la planilla de la empresa, tiene que pagar utilidades. Depende los días que haya laborado esta persona en la empresa. Cuando yo hablo del estado de cambio en el patrimonio neto, se refiere a un documento que nos va a mostrar en forma detallada los aumentos o disminuciones, ¿no?, que ha habido con respecto a todas las cuentas patrimoniales. Además, nos va a mostrar una diferencia entre el capital contable, que se refiere al patrimonio, y el capital social, que se refiere al aporte de los socios o accionistas, donde vamos a determinar la diferencia entre el activo y el pasivo, ambos totales. Como podemos observar en esta fotografía, que tenemos la diversidad de cuentas patrimoniales como acciones, la reserva legal, utilidades, pérdidas y todos los movimientos que ha tenido desde el 31 de diciembre de un año hasta el 31 de diciembre de otro periodo. Eso lo vamos a ver con más detenimiento en un caso práctico en este momento. Entonces, si nosotros observamos aquí en nuestro Excel un ejemplo de estado de cambio en el patrimonio neto, nos habla de la empresa Ciencias, Sociedad Anónima Cerrada, que nos muestra esta información, donde nos dice lo siguiente. Número 1. El patrimonio neto, según estado de situación al 31 de diciembre del año 2006, fue capital social 10 millones, capital adicional 100.000, acciones de inversión 1 millón, resultados acumulados 150.000, reserva legal 15.000, reserva estatutaria 30.000, resultados del ejercicio después de impuesto y participación 850.000. Quiere decir que todas estas cuentas son cuentas patrimoniales que se contabilizan en el elemento 5 del plan contable. Bien, en la número 2 nos dice que el 30 de mayo se capitalizan los siguientes conceptos: utilidades 220.000, aportes en efectivos de socios 110.000. Nos dice que el día 6 de agosto del año 2007 las accionistas donaron a la empresa la cantidad de 100.000. La empresa, al cerrar sus libros al 31 de diciembre, obtuvo los siguientes resultados: utilidad neta 1.350.000, revaluación voluntaria de activos fijos 500.000, y tenemos que determinar la reserva estatutaria del 5%. Nos dice que esta empresa cuenta con 21 trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que cuando una empresa tiene más de 20 trabajadores en su planilla, tiene que hacer repartición de utilidades. Número 6. En la Junta General de Accionistas del 2 de enero del año 2008, se acordó distribuir dividendos por 40.000 y efectuar una reserva especial de 10.000 soles. Nota: asuma que no hay adiciones tributarias. Ya. Como nos decía nosotros, que tiene más de 21 trabajadores, entonces esta empresa tiene que calcular la distribución de utilidades. ¿Y cómo se calcula? Tenemos una utilidad comercial con respecto a la empresa Ciencias
de 1.350.000 y eso nos dice en el enunciado. Utilidad 1.350.000. Bien, entonces a esta utilidad se le adiciona las multas, sanciones fiscales, que son adiciones tributarias, multas, sanciones fiscales, gastos de personas, de socios sin sustentos, gastos de contribuyentes en condición de no habido, que quiere decir que no han sido ubicados por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en sus locales que figura en su ficha de RUC. Entonces, si nosotros observamos en el enunciado, no tenemos esa información, por lo tanto, nuestra adición tributaria es 0. Y eso lo vemos en el enunciado. Asuma que no hay adiciones tributarias. Bien, entonces la utilidad comercial más la adición que es 0 me da la utilidad tributaria de 1.350.000. A este 1.350.000 le voy a calcular el 10% de participación a los trabajadores. Si yo multiplico 1.350.000 por un 10%, me da 135.000 soles. Por esa razón que está en negativo. 1.350.000 menos 135.000 me va a dar una utilidad después de participación de 1.215.000. Entonces, en el año 2007, el impuesto a la renta era el 30%, porque cada periodo cambia. 1.215.000 por el 30% me da 364.500. El impuesto a la renta es negativo. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar al Estado. Entonces, 1.215.000 menos 364.500 me va a dar una utilidad después de impuestos de 850.500. A estos 850.500 le tengo que determinar la reserva legal. El porcentaje de reserva legal, como hemos podido ver en el enunciado, sabemos que la tasa es el 10%. ¿Ya? El 10% reserva legal. Entonces, nuestra reserva legal, 10% de 850.500 nos da 85.050. Entonces, si yo resto 850.500 menos 85.050, me va a dar una utilidad después de impuesto a la renta de 765.450. Y lo multiplico por el 5% de reserva estatutaria, y eso nos dijeron aquí en el enunciado. Tenemos reserva estatutaria. Bien, reserva estatutaria, la tasa 5%. Multiplico 765.450 por el 5% y me va a dar 38.273. Resto 765.450 menos 38.273 y me va a dar una utilidad después de reserva estatutaria de 727.178. Si yo observo mi enunciado, tengo reserva especial, que me dice acá que es 10.000 soles. Entonces, 727.178 menos mi reserva especial de 10.000 me va a dar una utilidad a distribuir de 717.178. A esta utilidad a distribuir le tengo que deducir los dividendos. Si yo miro mi enunciado, me dieron aquí de datos que los dividendos es 40.000. Coloco mis 40.000 y resto. Utilidad a distribuir 717.178 menos 40.000 de dividendos y me va a dar una utilidad después de dividendos de 677.178. Entonces, la reserva estatutaria viene a ser una reserva voluntaria que va a estar establecida por la empresa aparte de la reserva legal.
En el caso de la reserva legal, las empresas cuando el 31 de diciembre tienen una utilidad, ¿no? Tienen que reservar un 10% de esa utilidad para futuras pérdidas. La reserva especial de 10.000, ¿no? Sirve y es para las pérdidas extraordinarias. Entonces, como nosotros hemos podido ver en el enunciado, ¿no? Que nos decían aquí que la empresa tiene 21 trabajadores, es por esa razón que se tiene que hacer el cálculo de la distribución de utilidades. Y este es el formato para hallar la distribución. Se inicia con la utilidad comercial. Solamente se calcula distribución cuando la empresa tiene utilidad en un periodo determinado. Si una empresa hubiera tenido acá pérdida, no se calcula participación ni distribución. ¿De dónde se va a pagar utilidades si la empresa está en pérdida? Esta empresa, por haber tenido utilidad, sí tiene que añadirle la adición, si es que lo tuviera, restarle la participación, restarle el impuesto a la renta, restarle la reserva legal, restarle la reserva estatutaria, la reserva especial y los dividendos, ¿no? Entonces, este es el formato que se tiene que utilizar en el caso que una empresa va a hacer el cuadro de distribución de utilidades. En este caso, estamos trabajando la empresa Ciencias, Sociedad Anónima Cerrada, al 31 de diciembre del año 2007. Entonces, esta información me va a servir para poder elaborar mi estado de cambio en el patrimonio neto, ¿no? Entonces, en el siguiente video les voy a explicar a ustedes cómo trabajamos nuestro estado de cambios en el patrimonio neto de la empresa Ciencias, con la información que tenemos aquí en el enunciado y complementando con el cuadro de distribución de utilidades. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar nuestro estado de cambio en el patrimonio neto, primero tenemos que anotar en nuestro recuadro la información que tenemos al 31 de diciembre del año 2006, que está formado por el capital social, capital adicional, acciones de inversión, resultados acumulados, reserva legal, reserva estatutaria, resultado del ejercicio, después del impuesto y participación. Entonces, con esta información es con lo que vamos a partir, ¿no? Para poder elaborar nuestro estado de cambio en el patrimonio neto y le vamos luego a añadir lo que hemos calculado en nuestra distribución de utilidades, que también son cuentas patrimoniales. Bien, entonces en el siguiente video, como les dije, les voy a explicar al detalle cómo se elabora el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿ya? En este ejercicio de ciencias se ha iniciado con la distribución porque la empresa tiene más de 21 trabajadores en la planilla, ¿ya? Por esa razón se inicia con el cuadro de distribución de utilidades. Gracias.